Hola, me llamo Guillermo Berea, tengo 19 años y soy de Barcelona y mi trabajo de recerca va a tratar sobre el análisis de la vida de Frida Kahlo y sus obras. Bien, escogí este trabajo no solo porque me gusta mucho su arte, sino porque tuve un amigo que estuvo destinado un tiempo en México y allí la conoció y me motivó a investigar su vida. Bien, para este trabajo he escogido la metodología cuantitativa para profundizar así en el tema y desarrollo de las conclusiones y así llegar a mis opiniones personales. Una vez conocí la vida de Frida Kahlo, empecé a desarrollar una hipótesis a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué es considerada un icono de la pintura del siglo XX? ¿En qué destacan sus pinturas? ¿Qué elementos de su vida llegaron a Frida a ser considerada una gran pintora? ¿Ha sido un artista influyente? Y por último, ¿por qué es considerada un icono feminista? Todas estas preguntas las he ido respondiendo al mismo tiempo en el que analizaba al artista y he llegado a la conclusión de que Frida Kahlo fue un icono feminista, una mujer que luchó por sus derechos y por los de su país, una gran pintora y una persona muy influyente y un modelo a seguir para posteriores personas y para posteriores artistas de diversas disciplinas. Bien, los resultados que he obtenido a partir de mi investigación han sido los siguientes. Partiendo desde la base de que Frida tuvo una vida muy corta pero intensa, desde que era joven ya destacaba por su humor sarcástico y su personalidad llena de vida. Siempre se movió en un movimiento revolucionario y liberal. Y de hecho empezó a pintar por casualidad desde muy pequeña a causa de un accidente de autobús que tuvo que le obligó a estar durante mucho tiempo en cama. Pero lo que realmente situó a Frida Kahlo en el mundo del arte fue su marido, gran muralista de arte público y famoso y respetado, Diego Rivera. Diego Rivera era un famoso artista que pintaba murales en México por aquel entonces y que tenía una importante posición en el mundo del arte, del mundo intelectual y liberal que existía en México por aquel entonces. Fue entonces cuando Frida decidió enseñar sus cuadros a Diego y este, al quedar fascinado, situó a Frida en el mundillo del arte mexicano, intelectual y liberal existente en México por aquel entonces a causa de la Revolución Mexicana. La gente le fascinó el trabajo de Kahlo, ya que se destacaban el surrealismo y la tragedia. Transmitía sentimientos como el dolor, el amor, el sufrimiento y todos esos temas que tocaba el artista llegaban al país y parte de su país se veía identificada. Bien, incluso Frida Kahlo llegó a exponer en Nueva York y fue ahí cuando empezó a ser tratada como una artista de derecho propio y no como la mujer, la esposa del gran Diego Rivera. También ese mismo año expuso en París, donde cosechó muchos triunfos y donde se le calificó en el movimiento surrealista. Fue a partir de los años 30-40 cuando las obras y la pintura de Frida empiezan a destacar. Además era bisexual y su carácter tan marcado y fuerte llamaba mucho la atención a aquellos que la observaban. Fue muy activa políticamente hablando. Compartía la mayoría de sus ideologías con su padre, como el comunismo y la revolución. Hay que recordar que en aquella época México era un país con mucha desigualdad y en la que cada vez había más pobreza. Frida defendía el marxismo y los derechos de los indígenas. Cabe remarcar su actividad política, ya que en aquella época era una actividad exclusiva para los hombres. Era una época en que la sociedad era machista y Frida adoptó rasgos masculinos como llevar bigote o vestir de hombre, algo muy transgresor, innovador, impactante en aquella época. Frida rechazó la visión que se tenía de la mujer desde el mundo tradicional masculino y todo esto se veía reflejado en sus pinturas. Y hoy en día la podemos reconocer como una de las grandes pintoras femeninas del siglo XX. Con unos ideales radicales en su época, las cuales siguen siendo aceptadas hoy en día, teniendo en cuenta que el marido de Frida, Diego, un famoso muralista de arte público,
llama la atención de que Frida no se viese muy influenciada por lo que su arte se refiere, ya que Diego tocaba temas más realistas, cubistas y con alto contenido social. En cambio, Frida Kahlo, sus obras eran autobiográficas y aunque ella defendía que no correspondía a ninguna corriente, al contemplar su obra observamos un alto nivel de surrealismo, ya que nos expresa sus sentimientos, sus pensamientos, sus dolores, sus desamores, sus amores, etc. Todos estos temas que trataba la artista, parte de la gente de su país se veía identificada. Además, también cabe resaltar que muchos de los elementos de sus obras son sacados de libros de anatomía, ya que ella de pequeña quería estudiar medicina a causa de todas las enfermedades y dolores físicos que sufrió cuando era pequeña. Bien, al contemplar la obra de Frida Kahlo, podemos dividir sus pinturas en tres etapas. La primera etapa es la que se caracteriza por ser realista, y aunque no era conocida, ya que era cuando empezaba a pintar, ya era considerada como buena. En una de las obras que destaca de esta pintura son Frida y Diego y Mi nacimiento también. Son dos obras muy conocidas de esta etapa. La segunda etapa es donde empieza a experimentar el desamor a causa de las infidelidades de Diego, y esto puede ver reflejado en su arte. También se ha de decir que en esta etapa es donde dio su máxima plenitud y desarrolló la máxima capacidad para su arte, y donde desarrolló la mayoría de sus cuadros que son más conocidos. El cuadro que más destaca de esta etapa son las dos Fridas. Bien, y su última etapa es aquella en la que los dolores y las constantes operaciones obligaron a Frida a medicarse diariamente con morfina y a esta volverla adicta, y sin duda se vio reflejado en sus cuadros, ya que eran muchísimo menos detallistas, pero también eran buenos, ya que eran temas más laxos y más políticos, como es en el caso de el marxismo será dar a la salud a los enfermos. Bien, continuemos. Frida tuvo una vida cargada de factores para ser considerada una gran pintora del siglo XX. Supo ocupar un hueco en la historia del arte que pocas figuras han podido igualar. Fue innovadora y su cuadro Raíces fue vendido por más de 5,5 millones de dólares. Sus ideologías, su carácter y sus obras hicieron de ella, la hicieron destacar en una sociedad patriarcal y machista. Trataba temas como el dolor, el amor, el sufrimiento, el desamor. Todas esas ideas artísticas eran nuevas y revolucionarias y fueron bien acogidas por una sociedad que estaba cada vez más al descontento en el ámbito tradicional y católico que se respiraba en América y Europa por aquel entonces, y todos esos temas que tocaba el artista hacían que quien las leía se sintiese identificado, y sobre todo destacaba que eran temas nuevos, ya que en aquella época los temas que tocaban los artistas normalmente eran relacionados con historias contemporáneas del país de México, historias antiguas de México. Bien, he realizado ciertas encuestas preguntando sobre quién era Frida Kahlo. La mayoría de las personas que la conocía la definió como una feminista, una mujer que luchó por sus derechos y por los de su país, y que destacó entre un mundo de hombres. Llegó a conseguir muchas cosas grandes a pesar de no tener el 100% de sus facultades físicas. Desde que empezó a pintar ha influido mucho en el mundo del arte. De hecho, en su última década era profesora de una reducida clase de jóvenes a las que les transmitía nuevas ideas y nuevas formas de pensar. También, desde su fallecimiento, ha influido mucho sin duda en la literatura, en la música, en el cine, en el arte, etc. Frida Kahlo ha influido en muchos movimientos artísticos, como por ejemplo podemos observar en el mundo literario
que una famosa artista y periodista y escritora de México, Poniatowska, escribió Las 7 cabritas, escribiendo los pesares de Frida. También en el mundo del cine se han realizado 3 películas sobre ella, en las que todas tuvieron mucho éxito. La más conocida actualmente y publicada en 2002 fue Frida, en la que hay que destacar que obtuvo un Oscar a Mejor Película. También en el mundo de la música, muchísimos artistas y grupos se han inspirado en la figura de Frida Kahlo, como es el ejemplo de Madonna, que en uno de sus vídeos se veían imágenes inspiradas en las obras de Frida Kahlo, o como Coldplay, que a su cuarto disco le pusieron de título Vida a la Vida, dedicado a Frida. También ha influido mucho en el mundo de la moda, inspirado a grandes diseñadores. Encontramos mucho marketing de Frida, hueco en donde se realizan ropa, accesorios, etc. Incluso tiene un pequeño hueco en el mundo del arte callejero. Los grafitis más inspirados más famosos sobre Frida se encuentran en Buenos Aires y en Hollywood. Pero a pesar de todo esto, es también una fuerte inspiración a causa de conseguir todos sus propósitos a pesar de su minusvalía. Por todo lo comentado anteriormente, podemos llegar a la conclusión de que este artista es y será un icono, un modelo a seguir. Siempre defendió su ideología y siempre cuidó de sí misma. De hecho, viajó ya sola a Europa a presentar su obra, teniendo en cuenta su dolor físico y la situación de aquella época de las mujeres es algo digno de admirar. Pero ella nunca dejó de luchar, tenía un gran espíritu de superación, algo digno de todo un icono como lo es ella. Vivió apasionadamente e tensionadamente, y aunque tuvo una vida breve, supo cómo marcar huella. Realicé unas encuestas para saber el conocimiento de este artista en nuestra sociedad. Pregunté tanto a mujeres como a hombres de 16 a 40 años para tener una diferencia de rango de edad y la verdad es que no quedé sorprendido con los resultados. Pude contemplar que casi el 80% de la gente sabía quién era Frida Kahlo y que el 20% restante a priori no sabían quién era, pero al enseñarles una imagen suya, el 15% supo identificarla por fin. En el caso de sus pinturas, sí que se puede observar que solo el 30% de la gente pudo asociar sus pinturas con la figura del artista. Supongo que esto se debe a que mucha gente la ve más como un icono de la moda y del feminismo y no como de la pintura. En lo que se refiere al mundo del arte queda más destinado a aquellas personas más conocedoras sobre el tema. En conclusión, me ha gustado mucho estudiar la vida de Frida Kahlo. Realmente llega a un punto en que vea documentales por interés propio y no por el mismo desarrollo del trabajo. Creo que es una figura muy interesante y que fue una artista incomprendida que tuvo que luchar dignamente en una sociedad en la que le tocó vivir y fue un modelo a seguir para muchos por su superación y su carácter firme. Bien, este ha sido todo mi trabajo, espero que os haya gustado y muchas gracias por todo.